Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que tengas un buen fin de semana. Les saludo con mucho amor y mucho cariño de parte de su amiga Meli Pereira. El día de hoy les voy a hablar un tema muy interesante. El tema es las personas que se desesperan por tener un hombre o una mujer a su lado. Hoy en día, como vemos, hay muchas mujeres y muchos hombres que se desesperan, se inquietan por tener una relación, por tener una pareja en su vida. Hacen todo lo imposible para tener una persona en su vida. Y quizás ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque se sienten solas, se sienten vacías, no saben estar a solas con ellas mismas o con ellos mismos. Es por eso que tienen una gran necesidad de tener una pareja, un hombre o una mujer a su lado, porque no disfrutan de su propia compañía, no disfrutan de uno mismo. Hasta incluso hay mujeres, no todas, pero hay mujeres que se meten en relaciones de parejas, se meten sabiendo que ese hombre es ajeno, que ese hombre tiene su familia, tiene mujer, hijos, tiene una vida formada, se mete en esa relación con la finalidad de tener una pareja en su vida, con la finalidad de estar con esa pareja y no le interesa si destruye el hogar, no le interesa si destruye la familia, los hijos, no le interesa nada. Hasta incluso por la desesperación de meterse con un hombre o tener un hombre a su lado, se meten en muchas relaciones tóxicas. En esa desesperación, se pueden meter con un hombre agresivo, con un hombre que no la ama, que no la quiere, con un hombre que la trata mal, verbal, psicológicamente. De igual pasa con los hombres. Y yo te digo, mi querida amiga o mi querido amigo, si tú te estás metiendo en una relación que ya tiene familia, que ya tiene pareja, si tú te estás metiendo ahí, estás jugando con fuego. ¿Por qué? Porque estás destruyendo un hogar, estás destruyendo una familia. Yo te pregunto, ¿te gustaría que te hagan eso a ti? ¿Que destruyan tu hogar? ¿Te gustaría que eso te hagan a ti o a tus hijos? ¿A quien más quieres? ¿A tu hija, a tu hijo? ¿Te gustaría que eso te hagan a ti o a tus hijos? Todo con la finalidad de tener una pareja a tu lado, de tener un hombre, una mujer, un macho a tu lado. No hagas eso, no lo hagas. Recuerda que si tú haces eso, lo que se siembra se cosecha. Dios, la vida, el universo, tarde o temprano te lo va a hacer pagar. Acá no hay que Dios me va a castigar. No, Dios es un Dios amoroso, Él no castiga. Esas son las malas consecuencias de nuestros actos. Entonces, no juegues con fuego, no te metas en relaciones ajenas, no destruyas hogares, todo con la finalidad de no quedarte sola. Y quizás andas por la calle bien alegre ahí, sacando pecho, tanto hombre como mujer. Dijiste, ya, yo gané, le quité el marido ajeno o le quité la mujer ajena. ¿Te sientes encima bien con eso? En vez de sentirte bien, te debes sentir vergüenza. Claro, debes sentirte con vergüenza, con la cara hacia los suelos. Debes sentirte así por haber destruido un hogar, por haber destruido una familia.
Eso no se hace. A la larga esa relación no va a durar. No va a durar esa relación. ¿Por qué? Porque si tú construiste tu relación a base de difamación, de calumnias, de quitarle la pareja ajena, es como que tú estuvieras construyendo tu relación a base de arena, a base de barro, que a la larga se va a destruir. Viene un temblor, un terremoto y eso se cae. Pero si tú formas una relación bonita, una relación segura, sólida, estable, es como que tú estuvieras construyendo tu casa bajo buenas columnas, buenas zafatas, en un buen cimiento. Viene un temblor, viene algo, ese hogar va a estar sólido, fuerte, duro, macizo. Piensa lo que estás haciendo, mi querida amiga o mi querido amigo. Eso no se hace. Tú todo, hasta te metes en muchas relaciones tóxicas, quitas marido o mujer ajeno con la intención de tener pareja, con la intención de no quedarte solo o sola. No lo hagas, porque así como esa mujer dejó a su marido, dejó a sus hijos, igualito te va a hacer a ti. Igualito te va a hacer a ti, mi querido amigo. Te va a dejar con todos esos hijos y va a conseguir un hombre más joven y se va a ir con el hombre más joven. No le va a interesar nada. De igual, si eres mujer y si ese hombre hizo igualito, igualito te lo va a hacer. Va a conseguir una mujer más joven y te va a dejar con todos los hijos. Un hombre o una mujer cuando se le calienta la cabeza, no le interesa si tiene 2, 4, 5, 10, 15 hijos, no le interesan los hijos. Se va. Cuando quiere se va. Tanto hombre como mujer. Cuando se le entró, como se dice, la calentura. Yo te pregunto, ¿por qué buscas un hombre a tu lado? ¿Por qué tienes esa gran necesidad, esa gran desesperación de tener un hombre a tu lado? ¿Lo haces por tener sexo? ¿Por tener intimidad? Hay que hablar las cosas tal como son. Ustedes me conocen, yo soy una persona sincera y transparente. Yo digo las cosas tal como son. Quizás quieres intimidad, quieres tener relaciones sexuales. Yo sé, Dios es el originador del sexo. Y por el sexo, ahorita, todos estamos acá presentes, vivos, por medio del sexo. Y Dios ha creado el sexo para disfrutar de ello. Así como lo escuchan, para disfrutar del sexo, pero para disfrutarlo entre una pareja, entre una familia, para disfrutar en un hombre o una mujer que se aman, que se quieren, que son casados, que son un complemento. Para eso ha creado Dios el sexo. No para que tú estés por ahí con esa calentura, ese deseo de tener intimidad y a toda costa querer tener un hombre o una mujer a tu lado para saciar tus momentos de calentura. No, yo te pregunto, tú quieres una mujer, un hombre, ya, está muy bien, yo te entiendo, te comprendo. Quizás porque te sientes solo o te sientes triste, ya, está bien. Pero dime, ¿tú disfrutas de tu propia compañía? ¿Disfrutas de ti mismo? ¿Conoces cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas, tus puntos fuertes? ¿Conoces? ¿Sabes qué color es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Conoces cuál es tu pasión por la vida?
¿Te conoces a ti misma o a ti mismo? ¿Disfrutas de ti, de tu propia compañía? ¿Disfrutas de ti mismo o de ti misma? Entonces, para uno buscar o tener una pareja a su lado, uno primero tiene que conocerse. Uno tiene que disfrutar de uno mismo. Porque quizás si tú no disfrutas de ti mismo o de ti misma, o tal vez no te amas, no te quieres, no te valoras, vas a conseguir una pareja, de lo cual solamente te vas a ilusionar. No lo vas a llegar a querer, no lo vas a llegar a amar. ¿Por qué? Porque si tú ni te amas, ¿cómo piensas amar a esa persona? Si tú ni te conoces a ti misma, ¿cómo piensas conocer a la otra persona? Abre los ojos, mi querida amiga, mi querido amigo. Para tener una pareja a tu lado, tienes que conocerte. Por veces hay muchas mujeres que dicen, yo quiero encontrar un hombre detallista, un hombre amoroso, un hombre bueno, que sea un caballero, que tenga principios, valores, que me sea fiel. Pero dime, tú buscas eso en un hombre, pero esas cualidades tú lo tienes, tú eres así como estás buscando, tú eres así. O quizás, mi querido amigo, tú buscas una mujer fiel, buena, hogareña, que tenga valores, principios, que sea tierna, que sea fiel, que te sepa amar, darte tu lugar. Pero yo te pregunto, ¿tú tienes esas cualidades? ¿Tú eres así? Recuerda que nosotros atraemos lo que somos. Nosotros nos convertimos en un imán. Atraemos lo que somos. No atraemos lo que queremos, no. Atraemos lo que somos. Si eres una mujer, una mala mujer, si no sabes lo que quieres, si no tienes metas, disculpen, si no tienes metas, sueños, si no sabes amarte, no sabes quererte, de igual manera vas a conseguir así un hombre que no te ame, que no te quiera, que no te dé tu lugar de mujer, que no sepa ni dónde está parado. Entonces, en vez de desesperarte o inquietarte de buscar un hombre o una mujer a tu lado, conócete, disfrútate de ti mismo. Encuentra momentos de soledad. En esos momentos de soledad, escúchate. Conéctate contigo misma o contigo mismo. Conéctate. Échate en tu cama, cierra los ojos y quédate contigo mismo. Conéctate. Escucha tu voz interior. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Quieres tener sexo? ¿Buscas una persona para tener sexo? Yo te pregunto, disculpen mis queridas amistades, yo te pregunto, ya, tú buscas una pareja para tener sexo, pero dime, ¿tener sexo te va a solucionar tus problemas económicos? ¿El tener sexo te va a solucionar tus problemas financieros? ¿El tener sexo te va a solucionar tus problemas con tus hijos, tus problemas de tu vida cotidiana? No, no lo va a hacer. No te va a solucionar esos problemas. Entonces, ¿por qué te aferras? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te desesperas por conseguir una pareja a tu lado? Por conseguir una pareja en tu vida. ¿Por qué lo haces? Bien claro, el amor es como una mariposa. Ustedes cuando ven una mariposa y quieren agarrar a esa mariposa no se deja agarrar, no se deja atrapar, se va, vuela. De igual manera es el amor. Mientras tú más te aferres en encontrar una pareja, más te aferres en encontrar un amor,
Peor, peor, el amor se aleja de tu vida, se aleja. En cambio, cuando tú te conectas contigo mismo, tú te conoces, cuando tú eres una persona feliz, eres una persona alegre, disfrutas de ti mismo, disfrutas de tu propia compañía. Cuando estás a sola, te preparas una rica comida, escuchas una bonita canción, lees un lindo libro, escuchas un bonito audio. Cuando te dedicas a eso, a su debido momento, en el momento menos inesperado, va a llegar esa persona indicada en tu vida. Así es, va a llegar ese hombre o esa mujer indicado en tu vida. Entonces, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué te inquietas? Hasta incluso hay mujeres que quizás tienen un amigo y ese amigo se fijó en tu amiga, se fijó en una chica X, se fijó en ella porque le gustó. Y tú, por la necesidad de encontrar pareja, a ese chico X, le hablas malas cosas de esa mujer. La difamas, la calumnias, le hablas de lo peor de esa mujer. Le metes cizañas de esa mujer, le haces quedar mal a esa mujer, a esa chica. Y a la larga, ese chico te creyó a ti, te creyó a ti. Todos esos cuentos que le dijiste, te creyó. Y después ese chico la deja a esa chica y se queda contigo. Ya, se queda contigo. Tú lograste tu objetivo, se quedó contigo. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que esa relación va a funcionar? Dime, esa relación a base de difamaciones, de calumnias, de mentiras, de cizañas, ¿va a funcionar? No, no va a funcionar. Es como que tú estuvieras construyendo una relación o una casa a base de barro, a base de arena, que a la larga se va a destruir. Viene un temblor y se destruye. De igual manera, si tú estás construyendo a base de difamación, de calumnias, de mentiras, de cizañas, esa relación tarde o temprano se va a esfumar, se va a destruir. Pero si tú construyes una relación a base de amor, a base de felicidad, a base de seguridad, de buenas cualidades, es como que tú estuvieras construyendo tu casa en buenos cimientos, en buenas columnas. Es como si estuvieras tú construyendo tu casa, tu relación, tu vida en unos buenos cimientos, en unas buenas fortalezas, columnas, que a la larga no se va a destruir, a la larga no se va a destruir, va a quedar ahí. Viene un temblor, un terremoto, va a estar ahí sólida, maciza, porque tiene buenas azafatas, esa casa, ese hogar. Así es. Entonces, mi querida amiga, mi querido amigo, no se aferren, no se inquieten, no se desesperen por tener una pareja a su lado. Y también no quiten marido ajeno, no se metan con un hombre ajeno o con una mujer ajena, no. Tantos hombres solteros que hay, tantas mujeres solteras que hay. ¿Por qué pones tu mirada, tu vista en un hombre ajeno, en una mujer ajena? ¿Por qué lo haces? No. Si tú haces eso, ¿sabes por qué lo haces? Es porque te falta levantar tu autoestima, te falta levantar tu amor propio, te falta levantar tu seguridad en ti misma. Porque cuando una persona se quiere, se ama, no se mete en esas relaciones tóxicas, no destruye hogares, no lo hace. Porque esa persona tiene valores, tiene principios y no se mete en ello. Y también quiero aclararles
a muchas personas que yo en muchos videos he dicho que yo era dependiente de los hombres, era adicta a los hombres. Pero cuando yo les digo que era dependiente y adicta a los hombres, no era porque yo era ninfómana, que me gustaba el sexo. No, no era por eso, sino era porque yo buscaba en esas relaciones, en esas parejas, yo buscaba afecto, buscaba cariño, buscaba amor, buscaba palabras bonitas, tiernas, como un te amo, un te quiero. Buscaba esa clase de palabras. Buscaba más que todo afecto, un abrazo, un beso. Eso buscaba. No buscaba sexo. Quizás si lo tenía sexo, lo tenía, pero lo disfrutaba como cualquier persona normal. No es que yo era ninfómana, no, no. Les estoy aclarando, mis queridas amistades, les estoy aclarando. Entonces, por favor, mis queridas amistades, hombres o mujeres que ustedes me están viendo, que ustedes me están escuchando, reflexionen, por favor, mediten en lo que les estoy diciendo. No te desesperes, no te inquietes, no te abrumes, no te deprimas, no seas una persona ansiosa, no te estreses por conseguir un hombre o una mujer a tu lado. No, no lo hagas. Por esa desesperación de conseguir pareja, te puedes meter en muchas relaciones tóxicas, te puedes meter con un hombre que te golpea, con un hombre que te trata de lo peor. O quizás, si eres hombre, te puedes meter con una mujer infiel, con una mujer que no te ama, con una mujer que no te da tu lugar, que te hace la vida de cuadritos. Reflexionen, mis queridas amistades. Si yo les estoy diciendo esto, es porque esto es, disculpen, es porque esto es cosas de la vida real. Yo no les estoy contando cualquier cosa, no les estoy diciendo. Son cosas que pasan, son cosas que suceden. Por favor, sáquense la venda de los ojos y mediten, dense cuenta. Más bien dedícate a ti, a ser feliz contigo misma. Dedícate a ello. Dedícate a ello. Porque cuando tú llegas a ser una persona feliz, cuando te conoces, cuando disfrutas de ti mismo o de ti misma, cuando eres alegre, feliz, ahí, en el día menos esperado, ahí se te va a presentar una mujer o un hombre, se te va a presentar la persona ideal, se te va a presentar la persona correcta en tu vida. Se te va a presentar, pero para eso, antes de que venga esa persona, esa pareja ideal en tu vida, trabaja en tus cualidades. Si quieres conseguir un hombre bueno o una mujer buena como tú quieres, entonces trabaja en eso, trabaja en esas cualidades. Desde ahora empieza en ser una excelente persona para que atraigas a tu vida un excelente hombre o una excelente mujer. Así es, mis queridas amistades. Y les quiero decir que uno debe tratar, yo sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero hay que tratar de ser feliz, de buscar el lado positivo al lado malo de las cosas. Hay que sacarle el lado positivo y hay que ser personas alegres, felices, disfrutar de la vida. Porque cuando nosotros somos felices, cuando una persona es alegre, feliz, enamora, derrite el corazón más duro. Así es, enamora el corazón de una persona. Entonces, dedícate desde ahora a ser feliz, a ser alegre.
Cuando despiertes, despierta alegre, no despiertes, ay, otro día más de trabajo, hay otro más día de vida. No, sea agradecida, agradécele a Dios por la vida, por un día más de vida. Agradécele a Dios por tener una cama donde dormir. Agradece, tienes que tener un corazón agradecido y dedicarte a ser feliz. Dedícate a ser feliz. No te dediques a pensar cosas negativas, no. Dedícate a pensar cosas positivas, cosas que realmente sean algo bueno para tu vida. Dedícate a ello, mi querida amiga o mi querido amigo. Bueno, espero que esta reflexión, espero que este vídeo les haya ayudado a muchos de ustedes. Y espero, por favor, que lo compartan a las personas que ustedes ven que lo necesitan. Quizás ustedes ven que un amigo o una amiga está pasando por esto, entonces compartan este video, compártanlo, mis queridas amistades. No hay que ser egoístas. Hay muchas personas que necesitan la ayuda. Compártanlo. Yo tengo cerca de 34 videos. Entren en la lista de reproducción y vean todos mis videos, escuchen todos mis videos, que ahí yo cuento mi vida, cuento mi historia y también les cuento cómo superé todos mis traumas, cómo superé todas mis adicciones, cómo superé todo, que sufrí maltrato, que sufrí muchas cosas. Ahí van a encontrar mucha ayuda, mucho contenido van a encontrar ahí, mis queridas amistades. Bueno, espero que se suscriban a mi canal de YouTube, de Facebook y de Instagram. Me encuentran como Meli Pereira Coach. Y en TikTok me pueden encontrar como @MeliPereira07. Que ahí también doy bonitas reflexiones, doy videos cortitos, pero doy muy bonitas reflexiones de muy alto contenido. Así es, mis queridas amistades. Bueno, me despido con un fuerte, fuerte abrazo, un beso y espero que tengan un excelente día.